su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia. Próximo a su visita a España, el Papa León XIV recibe en el Vaticano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. León XIV reitera que se limite el uso militar de la inteligencia artificial, pide que se active la reconstrucción de Gaza y que llegue ayuda humanitaria. Los lefebristas anuncian los nombres de los 4 sacerdotes que consagrarán obispos el 1 de junio en Suiza, sin permiso del Papa León XIV y a pesar de las advertencias del Vaticano. 20 campesinos y 5 policías muertos deja el crimen organizado en Honduras. La Iglesia condena la violencia y exige que el acto no quede impune. Seguimos analizando la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, desde una perspectiva ética con la representante de una organización global especializada en inteligencia artificial al servicio de la Iglesia. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde el Papa León XIV recibió esta mañana al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Este encuentro se produce pocos días antes de la gira apostólica del Santo Padre a ese país del 6 al 12 de junio. Pedro Sánchez estuvo con el pontífice, con quien comparte su preocupación por los migrantes y su apoyo a los derechos de los más necesitados. Escuchemos. Hoy, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva. La visita se produce en un momento de alta tensión en el Poder Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, puesto que varias personas de su partido y entorno familiar están siendo investigadas por tráfico de influencias o lavado de dinero, entre otras cosas. Entre ellos figura el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez asegura que colaborarán con la justicia y pidió que se respete la presunción de inocencia. Pero también hubo otras novedades en el Vaticano. Una de ellas es esta que ven en las imágenes. El Papa ante un Ferrari Luce, el nuevo modelo eléctrico que la casa automovilística presentó al pontífice en Castel Gandolfo. León XIV se desplazó allí como es habitual el lunes por la tarde y anoche volvió al Vaticano. Antes de irse a Roma, el pontífice atendió a la prensa, donde además de reiterar que se limite el uso militar de la inteligencia artificial, pidió que se active la reconstrucción de Gaza y que llegue ayuda humanitaria. Hemos visto casos hoy en Líbano, por ejemplo, y otros lugares del mundo, donde la guerra se hace hoy con la inteligencia artificial y sin pensar en las vidas humanas que son las verdaderas víctimas de todo esto. Allí habría que hacer un nuevo llamamiento por los derechos humanos de todos. Por desgracia, el pueblo de Gaza no recibe aún las ayudas humanitarias. Esto está provocando protestas, dificultades y las acciones de los que participaron en la flotilla. Y ahora veremos qué es lo que dijo el Papa en la catequesis pública semanal. Esta mañana siguió hablando de liturgia y de cómo el Concilio Vaticano II supuso una evolución que respetó al mismo tiempo la tradición. La catequesis de hoy nos ilustra acerca de cómo la reforma de la Sagrada Liturgia, manifestada en la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, mientras custodia la sana tradición de la liturgia, al mismo tiempo supone un desarrollo. Por eso, con el fin de hacer crecer más la vida cristiana entre los fieles, favorecer la comunión de todos los creyentes en Cristo y fortalecer todo aquello que ayude a traer a todos al seno de la Iglesia. En la audiencia general del día de la semana, el Papa siguió hablando, explicando por qué en el Concilio Vaticano II se habló de cambios en la liturgia. Y concretamente lo que hizo el Papa León fue recordar que, por un lado, ya hubo papas anteriores al Concilio Vaticano II que hablaron de esta cuestión, por ejemplo, Pío XII. Dijo que es importante recordar también que los cambios litúrgicos son normales. De hecho, cada vez que la Iglesia se expandía, adaptaba la liturgia a las poblaciones en las cuales estaba. Hemos visto casos así, por ejemplo, en África. Y también dijo que es importante que en todo caso, cada vez que haya cambios litúrgicos, estos deben ser estudiados en profundidad desde un punto de vista teológico, histórico y pastoral. Y el último apunte, que también León XIV lamentó los últimos ataques que hubo en Ucrania, donde hubo ataques, dijo León XIV, contra civiles, y por eso quiso manifestar su cercanía para con todos aquellos que sufren esta situación. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Por otro lado, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X anunció los nombres de 4 sacerdotes que serán consagrados obispos el 1 de julio sin el permiso del Papa León XIV. Los 4 sacerdotes son Pascal Schreiber de Suiza, Michael Golday de Estados Unidos y los franceses Michael Poinsinet de Civry y Mark Hanapier. Las consagraciones tendrán lugar en Suiza, anunciaron el 26 de mayo después de haber sido advertidos por el Vaticano de que su plan de consagrar obispos y mandato papal constituye un acto cismático y conlleva la pena de excomunión. La decisión de proceder con las consagraciones sin aprobación papal fue confirmada por el superior general de la fraternidad, el padre Davide Pagliarani, tras conversaciones con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Llevamos la atención a Honduras, donde continúa la investigación de un asesinato masivo que conmocionó al país. Hace una semana murieron al menos 25 campesinos a manos del crimen organizado. La Fiscalía de Honduras calificó el hecho como uno de los mayores episodios de violencia. Veamos. Sepultan a las víctimas de la masacre en Rigores, municipio de Trujillo, Honduras. 20 campesinos de la cosecha de aceite de palma fueron asesinados por hombres armados vinculados al crimen organizado el 21 de mayo, según las primeras hipótesis. Estaban dentro de una iglesia evangélica esperando iniciar la jornada laboral en la plantación. 15 eran hombres, 3 mujeres y 2 menores de edad, uno de 9 años. Las autoridades descartaron como móvil el histórico conflicto de tierras en la zona. Empeñaremos todos los recursos disponibles del Estado para dar con el paradero de los responsables y someterlos a la justicia en el corto plazo. Trujillo, en el Bajo Aguán, es una zona agrícola marcada por un largo conflicto por la tierra y la palma africana, con antecedentes de violencia y enfrentamientos. También se han reportado denuncias de abandono del Estado. Ya hay en la zona un fuerte componente policial, interinstitucional, con acompañamiento de la Fiscalía del Ministerio Público y de las mismas Fuerzas Armadas, quienes nos están apoyando en identificar los miembros de la estructura criminal en primera instancia que provocó este evento o quién era la que causó estas muertes. La Conferencia Episcopal de Honduras manifestó su profunda tristeza e indignación tras la masacre. Recordaron que cada víctima es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Como pastores de la Iglesia y miembros de esta sociedad, no podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos, los cuales han ensangrentado y enlutado a tantas familias inocentes. Casi 3 horas después de la masacre en Rigores, 5 policías fueron asesinados por un grupo criminal en el sector de Corinto, frontera con Guatemala, informó la policía. Los agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen realizaban un allanamiento en busca de un cabecilla del narcotráfico. Una pequeña comunidad que está muy próxima a la frontera fue prácticamente tomada por esta estructura que hizo que impidiera el trabajo que pretendían hacer los agentes policiales y finalmente retener los agentes, raptarlos y llevárselos con la, observancia de varios actores y a plena luz del día. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño denunció que la escalada de violencia en Honduras hiere el tejido de las comunidades y oscurece el sueño de fraternidad. Llamó a promover caminos de reconciliación. Este lunes, el Papa León XIV presentó su primera encíclica Magnificat Humanitas, un documento que abre debate sobre la dignidad humana, la inteligencia artificial y los desafíos éticos del mundo moderno. Para un análisis sobre esta encíclica, estamos en conexión con Lara Berzano, miembro del Builders AI Forum, que se define como una organización global e interdisciplinaria enfocada en la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y al servicio de la Iglesia, y directora ejecutiva de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Lara Berzano, bienvenida a EWTN Noticias. Gracias, Natalie. Siempre es un placer estar con ustedes. Lara, el Santo Padre lanza una advertencia muy contundente en el texto sobre el riesgo de construir una nueva Torre de Babel a través de algoritmos que suplantan la verdad. Desde su experiencia en comunicación, ¿qué tan grave es esta amenaza para nuestras familias y comunidades? Posiblemente un poco llamando a todos los católicos a pensar si en realidad lo que tenemos que hacer es volver a entender y a interpretar la doctrina social de la Iglesia. Es cierto que el llamado es fuerte, sobre todo cuando el Papa mencionó lo de la Torre de Babel, y de hecho fue el titular de muchos medios de comunicación.
A ver, para dimensionar un poco el problema con algunos datos, si revisamos el último informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, la desinformación, por ejemplo, hablando de Torre de Babel y de lenguaje y de comunicación, es uno de los temas más relevantes, de los problemas más acuciantes, y se clasifica en este momento como uno de los principales riesgos globales a corto plazo. Más que nada o advirtiendo, mejor dicho, los ataques narrativos, las campañas de desinformación, la manipulación, los fake news, todo lo que tenga que ver con la manipulación digital, que exacerba sin lugar a duda, Natalie, el resto de muchas de las crisis mundiales que se están dando, y sin lugar a duda es una amenaza hacia la democracia. Y en su presentación también, Lara, en el aula del Sínodo, el Papa hizo un llamado a desarmar la IA de las lógicas de dominación y de guerra, ¿no? ¿Qué tan preocupante es este panorama geopolítico actual? Me gustó mucho el término de desarmar, porque tiene como una doble connotación. Desarmar como desarme ligado a la guerra, pero desarme también desde el punto de vista de enfoquémonos en otra área. Cuando el Papa habló de desarmarnos, inmediatamente nos llama a hacer algo, a volver a poner el centro en el ser humano, en la persona que es pensante. El ser humano es la única persona realmente inteligente desde su concepción mental, desde su elaboración mental, desde su inteligencia, de la posibilidad de crear tecnología, y en última instancia la inteligencia artificial fue creada como una tecnología que facilita muchísimo ciertos desarrollos del ser humano. Lo utilizamos prácticamente todos los días, como solemos decir en nuestras clases en la Academia Internacional de Líderes Católicos. Quien tiene un celular, quien lo utiliza diariamente, tiene inteligencia artificial, tiene algoritmo, tiene datos, tiene tecnología. El Papa nos llama a desarmar esa afición, esa obsesión que quizás tenemos con algunos aspectos de la tecnología y volver a poner al ser humano en el centro. Sobre todo, ¿no? La dignidad humana, que es el mensaje del Santo Padre en este documento tan importante con la inteligencia artificial, que van de la mano, ¿no? ¿Qué acciones concretas planean impulsar ustedes desde la Academia Internacional de Líderes Católicos y también plataformas como el Builders AI Forum frente a este llamado del Santo Padre? Este es un momento que nos plantea dos acciones. Por un lado, volver a la doctrina social de la Iglesia, a la inclusión, al bien común, a entender que no sobra nadie, a entender que tenemos que incluir a los pobres en esta comunidad, que sea o bien de desarrollo tecnológico, de desarrollo comunitario, humano, económico, profesional. Y por el otro lado, entender que es una tecnología, la inteligencia artificial, compleja, difícil, que promueve el avance tecnológico y el avance social y productivo en muchísimos aspectos. Veamos, también lo mencionaba el Papa hace un tiempo, el avance en la medicina, el avance en el desarrollo tecnológico, el avance en maquinarias, en muchos aspectos. Pero tenemos algo claro, tenemos que enseñar, tenemos que formar, tenemos que mostrar de qué manera se utiliza mejor. Y te voy a agregar un puntito más de algo que sí me gustó mucho, que fue comentado al finalizar esta conferencia y fue en palabras del Papa. Vuelve a poner de relieve el multilateralismo. Y como persona que vivió 10 años en Washington y trabajó en organismos multilaterales, te comento, me gustó mucho ese pensamiento del Papa. El Papa trae nuevamente de relieve lo que significa que los países actúen juntos en el conocimiento de la inteligencia artificial, su desarrollo, su regulación, ¿por qué no?, y la información mundial. Y con este gran documento, con esta encíclica, la primera encíclica del Papa León XIV, definitivamente está haciendo ese llamado al mundo entero y va a ser de gran sensibilización y formación también para cada uno de nosotros, para tomar conciencia, más conciencia sobre estos temas. Lara Berzando, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Natalie. Siempre es un placer estar con ustedes y tu audiencia. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, cercanos a las elecciones presidenciales en Perú, analizamos el debate de los planes de gobierno por parte de los equipos técnicos, mientras los candidatos intensifican sus campañas a lo largo del país. Además, niños y adolescentes de parroquias en Argentina celebran la fiesta de Pentecostés. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Perú, los candidatos presidenciales siguen en campaña a días de la segunda vuelta electoral. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de la derecha, estuvo en la región Junín, Sierra Central, donde celebró su cumpleaños. Promete beneficiar a los agricultores y la arborización de zonas altoandinas. El izquierdista Roberto Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú, visitó Huaral, al norte de la capital. Prometió la liberación del expresidente Pedro Castillo, procesado por un intento de golpe de Estado. La policía detuvo a un hombre armado durante su mitin. Fujimori y Sánchez se preparan para el debate presidencial de este domingo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La reciente encuesta de Datum muestra al aspirante Fujimori primera en intención de voto con un pequeño margen de diferencia sobre Sánchez. En el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que se definirán este 7 de junio, hubo el primero de los debates programados para esta contienda sobre temas técnicos. Alguien que estuvo muy atenta a este debate es la abogada Patricia Crosby, catedrática con amplia experiencia profesional en el sector público, privado y la cooperación internacional, doctora en ciencia política y relaciones internacionales, máster en dirección de la gestión pública. Nos va a comentar justamente si este debate estuvo a la altura de lo que debería haber sido un debate técnico. Doctora Crosby, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Pues doctora, coméntenos, ¿estuvo este debate a la altura de lo que usted hubiera esperado de un debate técnico? Creo que ha habido una serie de datos que se han, compartido, evidentemente por parte de personas sí experimentadas, pero otras no tanto. De tal modo que, permítame decirle, por ejemplo, en el primer espacio, ¿no?, en la primera ronda, creo que aun cuando los nombres eran bastante conocidos, especialmente uno de ellos, pues no hubo la profundidad como para poder demostrar una visión técnica, ¿no?, más allá de lo que es un diagnóstico, digamos, muy general y muy superfluo. Pero sobre todo lo que se espera siempre es un rumbo, ¿no?, un norte, es decir, qué cosa es lo que se quiere hacer, a dónde se quiere conducir el destino del país y de su población, naturalmente. Y creo que eso se extrañó, ¿no? Y en otros segmentos hubo sí mayor demostración de conocimiento y manejo, no solo de cifras, sino de experiencias y resultados que pueden ser tomados y recobrados, porque cuando se habla de innovación no hay que dejar lo que ha dado buen resultado para adecuarlo a la actualidad. ¿Vio usted en algún tema en particular alguna propuesta que le parecía más solvente sobre algún tema en particular? Mire, creo que cuando se menciona, por ejemplo, el acceso o la apertura de puertas para la inversión privada, ¿no?, esto es algo que es importante porque recoge además unos valores de base a partir de ello, ¿no? El tema es cómo, y efectivamente el mencionar simplemente la frase hecha no garantiza de que esto pueda llevar a un resultado, y más que un resultado, a un impacto sostenible. Cuando se habla de presencia del Estado, ¿no?, tiene que verse no como simplemente una presencia en el sentido moderno de burocracia, sino en las alianzas que se puedan generar para que esa inversión y esa participación, ¿no?, de la población en lo que signifique la construcción de la igualdad de oportunidades para todos pueda efectivamente llevarse adelante. Y lo que sí extrañé, permítame decirle, con total sinceridad, es una mención específica al rol de la familia, por ejemplo. Entonces se habló de agricultura familiar, de muy pequeñas empresas, etc. Pero la base, ¿no?, el fundamento sobre el cual se erige toda sociedad es la familia. Y eso suele estar ausente. Algo que también, claro, parece claro entre las dos partes, justamente una que centraba su discurso sobre impulsar la inversión y la iniciativa privada, y otro que básicamente tal vez centraba su discurso más sobre un tipo de intervención del Estado, que parece que es lo que claramente diferencia ambas propuestas. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol que se otorga al Estado? ¿Qué cosa es lo que ahora es algo evidente, ¿no?, por lo que clama la población? La seguridad, ¿verdad? La seguridad. Entonces, la seguridad es simplemente el tener algunas declaraciones de estado de emergencia, como es la que estamos viviendo de manera continuada, o la seguridad nace de trabajo con la misma población. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? No es sencillo. El ofrecer a veces plazos, el ofrecer, mecanismos. A lo que quiero llegar es el cómo
es lo principal, ¿no es cierto? A ver, digamos, lo principal es la base a lo que se quiere llegar, pero el cómo es fundamental también. Y en ese cómo está la gran diferencia. Es lo que se espera justamente de un debate técnico, que nos digan el cómo y que parezca que también saben de dónde van a sacar los fondos para poder realizar tareas tan importantes para la población. Bueno, seguimos en esta segunda ronda de las elecciones acá en el Perú. Muy atentos. Gracias, doctora Patricia Crosby, por habernos ayudado a entender un poco el primer debate de esta contienda. Gracias a usted, encantada. Un grupo de jóvenes gazatíes llegó a Italia gracias a un programa de apoyo impulsado por el gobierno italiano y organizaciones católicas para continuar sus estudios truncados por el conflicto en Gaza. Durante una visita del Papa León XIV a la Universidad La Sapienza de Roma, compartieron sus historias. Los detalles aquí. Así recibió el Papa León XIV a un grupo de estudiantes que llegaron de la Franja de Gaza para culminar sus estudios en la Universidad La Sapienza de Roma. 72 estudiantes palestinos fueron apoyados por el gobierno italiano en colaboración con la Universidad La Sapienza, la Diócesis de Roma y la comunidad de San Egidio para estudiar y recibir atención médica desde que comenzó la guerra israelí contra Hamás en Gaza en 2023. Nada Rahim Houda, de 19 años, es una de las gazatíes que conoció al pontífice. Apenas 2 días después de su llegada a Italia, quedó maravillada con su nueva vida y espera culminar su carrera de ciencias empresariales. Sí, terminé mi diploma durante la guerra y ahora que he conseguido la beca, voy a estudiar ciencias empresariales aquí en Sapienza. Llevo 2 días aquí y Roma es como el paraíso. Todo es verde, no hay escombros por todas partes ni gente miserable en las calles. Nada de tiendas de campaña, solo una vida normal. Pero Houda sigue preocupada por la familia que dejó atrás, su madre que se recupera de leucemia y sus hermanos menores de 17 y 13 años. Solo tengo 2 hermanas menores, todas dependen de mí. Soy su única esperanza. No tienen a nadie en Gaza, solo ellas. Así que espero poder ayudarlas, espero que alguien pueda ayudar a mi madre, que se preocupe por su salud, que veamos qué podemos hacer por ella. Salem Abu Mustafa, de 20 años, es otro de los palestinos que llegó a Roma. Su casa de 4 pisos fue completamente destruida en Gaza. Aún preocupado por su familia, espera apoyarlos y reencontrarse con ellos pronto. Viví en una casa de 4 pisos que fue destruida durante la guerra y vine aquí a Sapienza en Roma para tener un futuro mejor, para que mi familia se sienta orgullosa de mí después de todo esto, después de todas las dificultades que enfrentamos en Gaza. Durante su discurso en La Sapienza, el Papa León XIV reafirmó la misión de la universidad de formar líderes y constructores de paz y expresó su aprecio por el corredor humanitario universitario abierto para estudiantes de Gaza. Esta universidad es reconocida como un centro de excelencia en diversas disciplinas y al mismo tiempo por su compromiso con garantizar el derecho a la educación a quienes tienen recursos económicos limitados, incluyendo personas con discapacidad, presos y personas que han huido de zonas de guerra. El acuerdo firmado en febrero tiene como objetivo ofrecer a jóvenes palestinos afectados por la guerra en Gaza la posibilidad de continuar sus estudios universitarios en Italia mediante becas, alojamiento y programas de integración. La Diócesis de Roma alojará en forma gratuita a los estudiantes en residencias universitarias desde su llegada a Italia hasta marzo de 2029. La comunidad de San Egidio ofrecerá cursos de lengua y cultura italiana como parte de su programa basado en los corredores universitarios promovidos por San Egidio desde 2016. Algunos ya están matriculados y asistiendo a programas en inglés para el ciclo académico 2025-2026. Llevamos la mirada a Argentina, al decanato de Villa Soldati, donde niños y adolescentes renovaron su fe en la solemnidad de Pentecostés. Nuestro corresponsal Matías Boca informa. Bajo el lema, la alegría de Jesús nos llena el corazón y su espíritu nos renueva a amar, se desarrolló la fiesta de Pentecostés 2026 en la parroquia Cristo Obrero y San Blas del barrio porteño de Villa Soldati.
Este espacio, con los alumnos de nivel inicial y primario, propuso un encuentro de los grupos que vivieron Pascua Joven, fomentando una experiencia comunitaria de oración y encuentro con el Espíritu Santo. Este Pentecostés es para renovar la fe, la esperanza y el compromiso. El Espíritu Santo es un regalo que dejó Jesús después de ascender al cielo. Es una fiesta de acción de gracia por la presencia viva de Dios. Bueno, estos niños lo que se llevan junto a todos nosotros las catequistas es mucha alegría y más que nada la unión junto a Jesús. Es un día de mucha alegría, mucho compromiso de los niños por haber asistido. Y un compartir que nos permite conocer a otros niños de otras parroquias. Impulsada por la Vicaría de Jóvenes de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Vigilia de Pentecostés es históricamente un espacio de encuentro comunitario para evocar la acción transformadora del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles. Alegría, o sea, esa frescura, esa alegría de los niños que contagia. Entonces creo que eso también es la alegría del Espíritu Santo, es la alegría de Dios, es un Dios alegre, dice un canto, ¿no? Entonces esa alegría que estamos compartiendo, esa paz también que Jesús nos trae a través con su Espíritu. Entonces, bueno, es una fiesta, porque también es el cumpleaños de la iglesia, sabemos, ¿no? La iglesia nace en Pentecostés. En esta misma fiesta, el poder compartir juntos, ¿no? En las distintas parroquias, y yo creo que también, ¿no? San Juan Bosco decía, ¿no? Cuando uno está alegre es difícil que peque, decía, ¿no? Y el vivir la alegría, ¿no? Que se puede vivir alegremente haciendo el bien, ¿no? Y que haciendo el bien produce muchísima alegría en el corazón. Hubo un momento de celebración de la palabra que fue compartido por las parroquias Madre del Pueblo, Medalla Milagrosa, Virgen Inmaculada, Virgen de Fátima, San Francisco de Asís y Cristo Obrero y San Blas. Pentecostés invita a pedir con humildad que el Espíritu siga guiando a la Iglesia, iluminando las decisiones de sus autoridades y de los fieles, sosteniendo la misión evangelizadora. Pentecostés recuerda que para obrar bien necesitamos de la gracia de Dios. 350 niños y adolescentes celebraron la llegada del Espíritu Santo, renovando la fe, renovando el compromiso, renovando la esperanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.